Juan capítulo 18, desde el versículo 28 hasta el capítulo 19, versículo 3. ¿Sí? Por eso. Capítulo 18. Ahora en su Biblia en capítulo 18, versículo 28, y me acompañan a leer hasta el capítulo 19, versículo 3. Todos. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la cena. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó a Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Amén. Bueno, estamos en el ciclo aprendiendo los vestidos de Jesús. Entonces lo había visto en Marcos capítulo, de todas maneras leamos en la hojita, en el versículo 16, en la hojita, donde dice: entonces los soldados le llevaron adentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Digamos que del capítulo 15 es como entretejer las dos citas bíblicas. El título de la prédica para hoy es: los vestidos de Jesús, el púrpura. La semana pasada vimos primera parte, pero voy a cambiarlo en YouTube. No es primera parte, pues primera parte vamos a colocar el lino fino, o el vestido de lino, o el vestido sacerdotal. Lo que pasa es que el vestido de sacerdote son muchas más cosas, sino que a nosotros nos vistió con su vestido como sacerdote. Entonces, todo el vestido púrpura, pues muchos dirán: sí, es el vestido del rey. ¿Qué tiene que ver todo esto con el vestido? ¿Por qué lo vistieron así? Entonces, para nosotros entender esto del vestido púrpura, tenemos que primero entender que Dios es el Señor, o sea, el Creador. Él le dijo Moisés, le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Si el pueblo me pregunta: ¿cómo es tu nombre? ¿Qué vas a decir? Dijo: yo soy el que soy. O sea, yo soy el Señor de todo. Es decir, Moisés y los judíos saben que al él decir que Dios es el Señor o el dueño de todo, ¿por qué lo saben? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, puso al hombre en un sitio que se llamó el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Es decir, que todo es de él y esa parte se la dio para que la administrara. El resto pueden estar en todo el resto del mundo, pero una parte
es para él y se la dio en administración a Adán. Pero ustedes ya saben que Adán cayó en la tentación, pecó y fue echado fuera. Entonces, la semana pasada vimos que había perdido su vestidura o que estaba desnudo, que es el vestido de la investidura, porque dijo que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia, que Él sea como Señor sobre todo, o sea, que señoree sobre todo eso. Él perdió fue ese señorío de poder hacerlo. Entonces perdió su investidura y hoy en día más bien le tiene hasta temor a los animales. Uno ve, ayer estaba yo en el baño, en un baño público donde un médico, y sale una cucaracha del sifón, grandísima. Cuando yo la vi me asusté, hasta el asco, ¿no? Pues si hubiera salido por ahí una serpiente o un cocodrilo, pero hasta una cucaracha, uno se sorprende. ¿Por qué uno tiene miedo? ¿Por qué tenemos temor? Porque se perdió esa investidura. Ven un ratón y la señora, todo el mundo se para encima de las sillas y la culebra y todo el mundo tiene, pero éramos señores que gobernaban sobre todos los animales del campo, sobre todas las cosas. Entonces el hombre llegó a tal debilidad que le tiene temor. Y todo eso fue aprovechado por Dios para usarlo para nuestro beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos va a volver otra vez a revestir a nosotros de la investidura que fue originalmente dada para nosotros, porque dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves. Entonces, obviamente nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de gobernar, de reinar también, ¿sí? Pero fue el diablo que debía ser gobernado, o el que debió someterse a lo que el hombre le dijera después de la palabra de Dios. Con que Dios les dijo que no coma, entonces no coman, no, un momentico, es que Dios dijo tal y tal cosa. Eso sería tomar ese vestido y decir, no, ¿por qué? Porque tengo la palabra y usted es el que me tiene que obedecer a mí, yo no voy a obedecerlo a usted, ¿sí? Pero el hombre obedeció fue a la serpiente, en vez de la serpiente haber obedecido al hombre. Entonces quedó bajo la autoridad o bajo la potestad, se entregó a la serpiente para obedecerlo. Hoy en día uno ve que los hombres obedecen. Entonces, porque dice que el príncipe de este mundo se el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, para que no sea Cristo quien gobierne, que no sea Dios quien gobierne su vida, sino que las tinieblas sigan gobernando sus vidas. Y muchos cristianos inclusive que dicen ser cristianos, pero siguen siendo gobernados por las tinieblas. Pero Dios dio un ejemplo de que es el dueño y que Él se lo entrega a quien quiere a partir de Abraham. Le dijo que mira, yo te voy a dar a ti toda esta tierra. No vamos a recordar toda esta cita, ustedes ya están leyendo la Biblia, están viendo que Dios le prometió que le iba a dar estas naciones, que eran del cananeo, del fereceo y de todos esos feos, y se la iba a dar a los israelitas. Pero ellos estaban, él dijo, pero esta familia tuya, esta descendencia tuya, este pueblo tuyo, va a estar esclavo en Egipto, durante 400 años van a ser esclavos a una nación, no les dijo que en Egipto era una nación, pero yo los voy a sacar de allá, y cuando los saque yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y les daré la tierra prometida. Más o menos estoy parafraseándolo, el plan de Dios. Entonces los judíos, ¿qué es lo que están reclamando? El derecho a poseer esa tierra que Dios se la dio, ¿sí o no? Y a gobernarla. Quien estuvo en el mejor gobierno, en la cúspide de todo ese reinado fue David. Israel gozó de ese privilegio de tener la tierra y de tener paz, fue en el reinado de David. Alcanzaron todos los territorios y él era un gran guerrero hasta cuando ya vino Salomón y luego construyó el templo y luego hubo los problemas, que es los del norte, entonces se dejaron conquistar por otras naciones y comenzó fue ya la pelea entre hermanos, los del norte y los del sur, y luego estaba esperando que Cristo viniera. Bien, ¿por qué el púrpura? Porque es que cuando Dios sacó de Egipto, escuche bien, cuando Dios sacó de Egipto a Israel, le dio un tabernáculo en el que se pueda reunir, o sea, donde puedan tener el encuentro con Dios. Ellos no encontraban a Dios, el único que lo había encontrado era Abraham, ¿sí? Entonces, como por eso decía que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a quien Dios se le había revelado, y en quienes estaba la promesa que ellos tendrían esa herencia de esa tierra. Entonces, como el pueblo no podía tener el encuentro sino a través de sacerdotes, Dios les dio un tabernáculo. En el desierto, ese tabernáculo fue el sitio donde ellos podían ir a encontrarse con Él, y el tabernáculo fue una obra, yo hoy hice no lo quería hacer, pero voy a hacerlo durante un tiempo, ahí los hermanos de pronto alcanzan a verlo, si Juliana también puede acercarlo para que quede también en el video. Entonces, el tabernáculo,
que les dio fue algo parecido a esto. No voy a colocar nada más para no llamar la atención, sino lo que nos interesa hoy. El tabernáculo era un tabernáculo de reunión. Este verdaderamente es el tabernáculo y este es el atrio que rodeaba el tabernáculo. Sí, el sitio donde se encontraban esto, pero esto era un patio exterior, todo esto también se le llama el tabernáculo, todo se le llama donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ellos, este tabernáculo inclusive tendría que tener una orientación. La puerta de entrada debería dar hacia el oriente, por donde entra el sol. Entonces les decía inclusive cómo debería estar ubicado. Todo esto tiene una explicación más adelante, lo vamos a ver. La semana pasada vimos que el vestido de Jesús, que era el vestido sacerdotal, era un vestido que era el vestido blanco, ¿cierto? Que nosotros nos vestiríamos con ese vestido. ¿Cómo nos vestíamos y cómo hacíamos? Pues entrando en Jesús. ¿Por qué dije que voy a retroceder un poco? Porque no podía entrar a este sitio, sino por la primera tenía una puerta. Todo esto era de blanco y esto era con postes hechos de acacio, con las bases que eran de bronce y los capiteles y esto eran de plata y las cuerdas eran de pelo de cabra y el tela era blanco, de lino fino. Esto no era tela ordinaria. Usted se imagina, para tejer era como lana de alpaca. Ustedes han visto que hay gente que los buzos de oveja, de alpaca, es muy fino. En ese entonces pues este manto, esto que cubría era el lino fino, dando a entender el revestimiento de Jesús, que fue lo que se vio en el momento de la muerte, que era que tenía un vestido de una sola pieza. Esto es lo que quería decirles con un vestido de una sola pieza que es blanco, y que nosotros también no lo podemos vestir, que le quitaron ese vestido y le pusieron el púrpura, ¿cierto? Y luego le volvieron a poner el blanco. Pero aquí dice que le pusieron el púrpura. Cuando Dios les mandó a hacer este tabernáculo, les dijo que a la entrada del atrio, a la entrada del lugar santo y a la entrada del lugar santísimo debería estar esos tres colores en las telas. El color era azul, púrpura y carmesí o rojo, ¿sí? Entonces, el azul representa bíblicamente y en toda la teología es la parte celestial y la parte de la divinidad, ¿sí? La parte que viene del cielo, que en los gobiernos donde hay reyes normalmente se visten de azul no porque quieran vestirse de azul, sino porque muestran algo diferente, que es que como que Dios los estableció como reyes, ¿sí? El rojo es sacado de unos animalitos que se llama como la cochinilla, ¿cómo es que se llama? Saca un rojo encendido, es un rojo fuerte, es un rojo vivo, es un rojo, no es un rojo natural, sino de animalitos muy pequeñitos. Esto, muchas cosas de estas tienen explicación, pero no voy a profundizar en eso. Solamente quiero decirle esto. ¿Cómo hacen para sacar el púrpura? De la unión del azul y del rojo, ¿sí? Es decir, aquí están mezclados en el centro los dos. Siempre estaba diciendo azul, púrpura y rojo. Azul, púrpura y rojo. No era azul, rojo, púrpura. Entonces, la unión de estos colores da el color púrpura, ¿sí? Es decir, se entrelaza. Es decir, lo celestial con lo humano. ¿Qué es esto celestial? Que este tipo de colores solamente lo podían usar los reyes. Para sacar este color se necesitaba mucho dinero. No cualquiera tenía cosas rojas o cosas azules. Entonces, vestirse de azul o de púrpura o de rojo era únicamente para los estratos muy altos. Daban carmelito, habían otro tipo de prendas de otros colores, pero no necesariamente era el azul, que era celestial, era muy difícil conseguirlo, y son colores primarios. Entre los colores primarios tenemos el azul, el rojo, el azul, el rojo, el amarillo, que había otro que se llama magenta, azul, blanco y negro. El amarillo lo representa aquí adentro más bien con el oro, ¿sí? Entonces esto tiene que ser entretejido con oro. Está bien hasta ahí. Ahorita vuelvo a levantarlo para que comiencen a entender. Azul es la entrada del tabernáculo y la entrada también al lugar santo y la entrada al lugar santísimo. El velo que se rasgó fue este velo, el que separa el lugar santo del lugar santísimo, que ya predicamos, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere enseñarnos con esto? Que cuando a Jesús lo vistieron de púrpura, verdaderamente lo estaban vistiendo como un rey, ¿cierto? Pero este rey que ellos estaban cambiándole sus vestidos normales, naturales, por un púrpura, fue para burlarse, no para ponerlo como rey. Pero ya Dios les había dicho a ellos, y en esto es que quiero que ustedes entiendan el motivo de la predicación, que digo que me voy a retroceder un poco. Durante 3 meses, cuando inició la iglesia, en nuestra casa, no sé si alguien nos acompañó acá, de los que están acá, prediqué durante 3 meses Mateo capítulo 16,
durante 3 meses para establecer la iglesia, para que fuera una iglesia con licencia, digámoslo así. Es decir, una iglesia que Dios estableciera, que Jesús estableciera. En el capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Es decir, escuchen lo que le voy a decir. Yo me quise poner a propósito esta camisa y esta corbata para que ustedes entiendan como la parte del tabernáculo que era vestido de blanco. Era una parte muy pequeña que era, ¿sí?, como si fuera la puerta. El resto era blanco, ¿sí? La parte azul dijo que ancha la puerta que lleva a la perdición y angosto el camino o la puerta para encontrar la vida. La puerta al frente tenía a cada lado donde llegaba la parte del atrio, esta parte aquí. No interesaba ahorita tanto las medidas, era 7, aquí 7 y esta cortina era 9, pero esto era 22, esto era un poquito más larguita, no sé si era para entrelazar o para tapar, pero era la entrada, no sé si entraban por acá, había más distancia, o era tapada y la corría, no dice, pero era la puerta de la entrada. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Para entrar acá hay que pasar este velo. Después de ese velo, ¿qué seguiría? Yo le dije a Juanita que no lo pusiera, pero lo vamos a poner la semana entrante. Estaba el altar del sacrificio, ¿sí? El altar donde se hacían los sacrificios, que era donde se regaba la sangre, se mataba el animalito. Pero no podía llegar a matarlo si no pasaba esto. Yo siempre me pregunté por qué la Biblia, por qué cuando Jesús le dijo esto a Pedro, escuche bien, cuando preguntó quién eres tú, quién dice que soy yo, y Pedro le dijo que bienaventurado eres tú, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres. Más adelante en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué fue lo que le dijo? No pone la mira, ¿qué? En las cosas de Dios. Le acababa de decir bienaventurado eres y luego le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque él sí vio el vestido invisible de Jesús, que es el Rey. Él lo vio como el Cristo. ¿Entiende? Pero no podía ver que él era el que iba más adelante a morir en la cruz. No estaba poniendo la mira en las cosas de Dios, sino del Rey. Él le interesaba era que fuera el Rey, pero no que ese Rey muriera, y mucho menos de la manera que murió. Por eso le dijo: apártate de mí, porque Jesús es el que entra como Rey y tiene que dar su vida como ofrenda, tiene que morir. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Es decir, para que desde el momento que lo vio como Rey y luego lo vea muerto, lo primero que dijo como confesión, que tú eres el Cristo, que en eso tenía toda la razón, o sea, es el Rey celestial que viene de Dios y que se hizo hombre, que viene en carne y sangre, y por eso se puede vestir de púrpura. Entonces, con esta confesión podría continuar hasta verlo morir, para ver lo que es un Rey eterno, pero no entendía la eternidad, sino el Rey que necesitaban en ese momento. ¿Me estás llevando? Sí. Por eso digo, primero tiene que ver como los colores. Es más pequeño. El resto era todo blanco. Todo el exterior era blanco, pero él estaba revestido de una ropa blanca, ¿sí? Pero había algo que no lo dejaban ver, era que él es ¿qué? El Rey, porque él no se vestía de púrpura. Él no se vestía de púrpura. Siendo hombre, siendo el carpintero, siendo el hijo de María, y él no se vistió de púrpura.
Cuando fue bautizado después no se vistió de púrpura. ¿Me comprende? Sino que ellos, para burlarse, le vistieron la púrpura. ¿Sí? Para burlarse. ¿Los judíos se burlaron de él? No, los judíos no se burlaron. Fueron los soldados. Los soldados, o sea, los gentiles. Los soldados que servían al rey. Escuche bien, esto es muy importante también. Por eso digo que miráramos también Marcos. Dice, entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona entretejida de espinas, ¿sí? Una corona entretejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. ¿Quién decía eso? ¿Los judíos? Los soldados del rey, o sea, los gentiles, se burlaron de él. Los que estaban sirviendo a Herodes y a todo, a los que estaban en ese momento reinando. Entonces usted es mi rey. Entonces los soldados, esos soldados que se arrodillan solamente ante el rey, se estaban arrodillando ante Jesús y le pusieron una corona de oro, sino una corona de espinas, y lo escupieron y le dieron bofetadas, es decir, se burlaban de él. ¿Sí? Lo que pasa, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Cuál es el problema que estoy viendo yo? ¿Y por qué es tan importante la predicación hoy? Entender el púrpura. Porque es que para muchas personas es muy importante Jesús como Salvador. O sea, debí decirle a Juanita que sí. Ella me dijo, lo pongo otro, dije, no lo ponga todavía. Para muchos es más importante, un marcador, un momentico, que sea más importante el Salvador. Mucha gente ve que Jesús es el Salvador, ¿o no? Se bautizan pensando que Jesús es el Salvador, pero no se bautizan confesando que Él es el Rey, el Cristo. ¿Sí? Es decir, ¿por qué es tan importante creer que Jesús es el Cristo? Porque Jesucristo mismo dijo, en la confesión de Pedro, sin haber visto que muriera, le estaba diciendo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es como si yo viniera sin vestido, con una camiseta, pero otra persona me dice, usted es el pastor, ¿cierto? Si me viniera como ustedes que nos ponen vestido, deberían también traer vestido como yo, porque es ante el Señor, no por mí. No porque sea el pastor se debe vestir de corbata, pero digo, todos si vienen todos de corbata, que todos deberían venir de corbata, entonces ¿cómo haría una persona para decir, usted es el pastor? ¿Cómo haría alguien para decir, a discernir usted es el pastor? O si yo me he visto como uno de ustedes, ¿será más difícil hoy discernir al pastor o no? Cuando Jesús vino, se vistió como cualquiera de nosotros, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era solamente lo que Él hacía y lo que Él decía, que le dejaba ver algo mucho más allá de lo que es verdaderamente solamente el Cristo. ¿Sí? Entonces, para muchas personas, sí les gusta, les encanta la parte que está el sitio donde se hacía el sacrificio, que era un altar, donde se derramaba, me sirves, y podía, me ayuda porque con una sola mano, coge duro, y aquí era donde se sacrificaba el cordero, se derramaba la sangre también se pasaba por acá, la sangre se pasaba acá y la sangre llegaba hasta acá. Pero la sangre no venía derramada desde afuera, sino que aquí se derramaba la sangre a la puerta de la entrada, que ya lo predicamos, y también va a estar a la puerta para salir de acá hay que entrar con sangre, o sea, para salir de este mundo y entrar acá se necesita sangre, para permanecer acá se necesita sangre, para entrar acá se necesita sangre, y para llegar hasta acá se necesita sangre. El rojo, ¿sí? O sea, es la sangre, ¿me comprende? Es el rojo que está pasando acá. Que si nosotros somos vestidos, también llegaremos a ser como reyes y sacerdotes para Dios, dice la Biblia. Revestidos de lo mismo. Pero nosotros, no, ciérralo, es para que lo cierres. ¿Hasta ahí está?
Vamos a adelantar poco a poco, un poco a poco, solamente. La puerta de la entrada, o sea, lo primero que una persona debe reconocer para ser de la iglesia o para formar la iglesia es reconocer que Él es el Cristo. Así todavía no comprenda casi ni siquiera que es el Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que en la voluntad de Dios lo primero que hay, ya lo puedes dejar ahí, lo primero que hay verdaderamente es reconocer que Dios es el dueño de todo. ¿Sabe? Hay una cosa en lo que los judíos nos ganan a nosotros, es que ellos tienen respeto por Dios. Ellos se arrodillan ante Dios. Mataron a Jesucristo pensando que Él estaba cometiendo una blasfemia diciendo que era el Hijo de Dios. Y hasta hoy quieren guardar los mandamientos porque temen y respetan a Dios. ¿Y qué es lo que le falta al cristiano? El respeto y la reverencia a Dios. El cristiano no se quiere arrodillar ante Cristo. Se arrodillan porque dice mi Salvador, yo te amo, y porque la Biblia está diciendo, pero entiende que Él es el Rey. Que primero que todo véalo como Rey. Es que yo puede ser mi Salvador, pero si no lo respeto como Rey, ¿cómo le voy a obedecer? No puede entrar en el reino, si no nace de nuevo, no puede ver el reino. Y si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino. Porque es que nosotros vamos a vivir en un reino donde Jesucristo es el Rey. Que después de que Jesucristo murió y después de que resucitó, Mateo capítulo 28, mira el 27, capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Ahí ya no dice púrpura, sino escarlata. Es lo mismo, ¿sí? Porque es la vestidura del rey. Luego dice, por eso no la puse, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero si nosotros entendemos el sentir que había en Cristo Jesús, que Él se despojó a sí mismo, para poder obedecer a Dios hasta la muerte y muerte de la cruz, esa muerte de la cruz es la obediencia de Él para poder salvarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es? La muerte de Cristo es la obediencia de Él para salvarnos a nosotros. O sea, Él dijo, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Es decir, Jesucristo ya puede decir, Señor, yo no quiero pasar esa vergüenza de morir como si fuera un malvado, yo no sé por qué eso no te honraría a ti, pero si tú lo hagas, yo lo hago, no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Él sabe que Él es el que está diciéndolo. Ante Pilato le preguntó, ¿acaso eres tú rey? ¿Acaso tú dices que tú eres rey por tu propia cuenta o alguien te lo dijo? Entonces uno le preguntaría, si Jesús le preguntara a usted, ¿quién soy yo? Ustedes dijeran, no, tú eres el rey. ¿Alguien te lo dijo o tú lo dices por tú mismo? Es diferente, ¿no? No, a mí me dicen que eres el rey. No. Por ti mismo, ¿tú crees que soy el rey? ¿Es diferente o no es diferente? Porque es que nosotros somos testigos que Él es el rey. Porque Él dio ese testimonio ante Pilato, siendo el gobernador, y él no se halló mentira en su boca. Entonces Pilato le preguntó, fue como un momento muy importante para el cristiano entender que las palabras de Jesús no son las palabras que nos engañan, sino las palabras que son verdaderas. ¿Sí? Entonces, por eso está diciendo, Jesús ante Pilato, ante quien lo podría salvar o justificar según las leyes de este mundo. Entonces le dijo, ¿luego eres tu rey? Y le dijo él, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores no pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ay, no tengo mis gafas puestas. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces la pregunta sería, ¿para usted Jesucristo es el rey, así no hubiera sido su salvador? ¿No? Toda rodilla se dobla ante Él. Toda rodilla se doblará. Creyentes e incrédulos reconocerán que Él es el Señor.
que Él es el Rey. Los incrédulos y los creyentes, unos para ser lanzados al infierno y otros para continuar en su reinado. Digo que, juro que ante ti se doblará toda rodilla. ¿Por qué puse ese salmo? Salmo capítulo 2, es un salmo profético. ¿Sí? Veamos salmos. Salmo número 2. Este es el salmo que estamos esperando que se cumpla. Ay, Dios. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra su rey, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. O sea que Jesucristo viene a reinar. O sea que Jesucristo viene para hacer. Si desde aquí la gente no lo recibe como rey, no lo ve primero como rey, así sea cristiano, no lo va a respetar. Va a tener problemas. Desde ya estamos diciendo. Él dijo: ¿quiénes son los que oyen todo? ¿Quiénes son los que me pueden decir Señor, Señor, si no me obedece? Dígame Señor, Señor, pero si me va a obedecer. Cuando yo estaba leyendo la Biblia la primera vez, quería aprender cómo era que Jesús evangelizaba. A medida que fui creciendo en mi vida de fe, luego me di cuenta, por último, ¿de qué hablan los evangelios? Entonces yo le preguntaba a otros cristianos: bueno, ¿de qué hablan los evangelios? A ver, dígame. No del amor, de amar los unos a los otros y de no, pues de lo que Jesús dijo. No. Mire, Mateo capítulo, voy a mostrar solamente una parte. Mateo capítulo 13. ¿Sí? Vamos a mirar un momentico, capítulo 2, 11, 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Es decir, que no todo el mundo podía tener esa revelación que Jesús es el Cristo. Es más, dentro de los cristianos no todo el mundo tiene esa revelación, porque Jesús lo alabó. Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios. En la iglesia hay gente que es sabia y quiere ser entendida, pero se veló la parte donde dice que eres el rey a quien tiene que obedecer. Yo he escuchado a personas que dicen: así el Señor venga y me diga que yo haga tal cosa, yo no lo voy a obedecer. ¿Ustedes nunca han escuchado a una persona que diga: así Dios me diga, yo no lo obedezco? Yo temo a una persona que diga eso. ¿Cómo voy a seguir yo a una persona que dice que yo no le obedezco al Señor? ¿Para qué me dice Señor, Señor, si no me va a obedecer? En aquel tiempo me dirá mucho: Señor, Señor, en tu mano eché. Yo no lo conozco a usted porque usted no me reconoció a mí como su Señor, como su Rey. Usted no me obedeció. Usted no me obedece. Voy a comparar a dos personas: el que escucha mi palabra y el que no la escucha. El que la escucha y la hace, y el que la escucha y no la hace. El que la escucha y no la hace va a edificar sobre la arena. Va a venir el tiempo difícil y va a venir el agua, el viento, y va a soplar contra su vida de fe que lleva tantos años y va a quedar una ruina. No sirvió de nada 40 años sirviendo, diciendo que es la iglesia cristiana. Pero si usted escucha y obedece, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó esa casa sobre la roca. Va a permanecer para siempre, porque así bien lo golpeen, lo que sea, Dios es el que levanta esa iglesia y la establece. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire,
Yo no soy muy amigo de esto de mostrarlo del tabernáculo y todo, porque no quisiera que pusieran los ojos solamente en el tabernáculo, sino como un modelo, porque el tabernáculo fue puesto sobre la arena. Ellos desobedecieron la ley. Pero cuando llegaron y hicieron el edificio sobre la roca, aún ese dijo, quítenla y destruyanlo, hagamos otro nuevo. Estamos construyendo un templo nuevo. El templo que se construyó en Jerusalén, ya de piedra, fue sobre la roca. El que estuvieron haciendo bajo la ley es sobre la arena. Si usted edifica su vida de fe sobre la arena, sobre la ley, no hace nada, no va a poder hacer nada. Entonces no estamos hablando de la obediencia y de la desobediencia a la ley, sino a la fe, a reconocer que Él es el Señor, Él es el Rey. Nosotros tenemos que mirarlo a Él primero que todo como Rey. Y le damos gracias porque siendo el Rey y pudiéndonos matar, porque Él podría habernos quitado, porque en Lucas capítulo 19, a ver si mal no estoy, si recuerdo, Lucas capítulo, si la apunto, no es que no me sé de memoria la Biblia, solamente me llegan destellos en el momento de la predica. Sí, Lucas capítulo 19, versículo, cuando repartió las minas, ¿sí? Cuando Dios dijo que, cuando Él está hablando de su reino, que el reino será como un rey que se va de lejos y repartió minas, a uno le dio tanto, a otro le dio tanto. Uno dijo, mira, tu mina produjo 10 y el tuya no, la mía produjo 4 y el que tuvo una no hizo nada, entonces se la quitaron. Entonces, luego terminando dijo, 26, de 26 y 27, pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos enemigos, aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí. Ese es el poder de un rey. ¿Sabe de qué habla la Biblia? Los evangelios, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo, por eso es tan importante entender esta puerta de entrada del manto púrpura, ¿sí me comprenden? Del lino y del púrpura. Es que cuando Jesucristo dijo en el 11, dijo que te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. En el capítulo 13, después de comenzar a hablar acerca de qué va a ser el reino, es que Jesucristo está hablando en los evangelios. No solamente nosotros entendemos lo que Él hizo muriendo en la cruz, sino de lo que Él va a hacer cuando Él venga por segunda vez, como rey. Cuando el rey vuelva, hará esto. Entonces Él todo el tiempo, usted lee los evangelios y usted tiene que leerlos entendiendo que Él está diciendo, cuando yo vuelva voy a hacer esto, voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así. A los que hacían esto les voy a hacer esto, a los que no hacían esto, a los que no administraron. La Biblia está hablando todo el tiempo. Jesucristo estuvo hablando, obviamente, de Él se hablaba lo que se tenía que cumplir en la cruz y después de la cruz, ¿sí? Las señales que Él hacía era para manifestar que Él se escribió todo en el Antiguo Testamento. Isaías 53, que la muerte de Él cómo iba a ser, como un cordero, ¿sí? Que no se encontró delito en Él, que enmudeció como un cordero, no abrió su boca. Sí, está bien. Pero es que nosotros tenemos que verlo ante todo vestido como el rey. Él viene por segunda vez a tomar su reino. Entonces en el capítulo 13 está hablando todas las parábolas diciendo, les voy a decir una parábola cómo va a ser el reino de los cielos. Entonces, la parábola del sembrador, el propósito de las parábolas, ¿sí? Capítulo 13, Mateo capítulo 13, sí, ahí está, estoy leyendo unos títulos para no nos alcanza el tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? 39. Entonces está diciendo que el reino de los cielos será, le refirió luego una parábola diciendo, el reino de los cielos es en el 24, 13:24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró su semilla, El versículo 18, oí la parábola del sembrador. Bueno, sigamos adelante, capítulo 13. Versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, El 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó, ¿sí? Luego el 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que El 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca tal. El 47, asimismo el reino de los cielos, todo el tiempo está hablando del reino, cómo va a ser establecido cuando Él venga a tomar posesión de él. Capítulo 28, ahora sí, capítulo 28, versículo 18, perdón, desde el 16. Entonces los 11, ¿no? Porque el otro ya se había ahorcado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, obedecieron, ¿sí? Y cuando le vieron, ¿qué?
le adoraron. ¿Por qué? Porque reconocieron su deidad, que Él es el Rey, que ahorita sea el Rey eterno. Ellos ya lo saben que lo pueden adorar como Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, o sea, Él es el Rey que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Es más importante, dijo, mire, toda potestad, no vayan y salven a la gente y predíquenle la salvación. No. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque Él le estaba diciendo que Él es el Rey y lo que va a hacer cuando venga como Rey. Lo que pasa es que a estos que no querían que reinara, pues mátenos en presencia mía, porque así ustedes no quieran que yo reine, Dios me levantará de los muertos y me dará el trono que Él prometió a David, que dará a uno de su descendencia un Rey eterno, un reino eterno. Es un reino eterno. Lo que nosotros estamos a vísperas de entrar es a un reino eterno donde Jesucristo va a reinar. Y si nosotros no lo vemos primero que todo como Rey, ni siquiera podría tener licencia para hacer la iglesia. Fue lo primero que vio Pedro sin que Jesucristo hubiera muerto. Tú eres el Cristo, o sea, el Rey. El Hijo de Dios, o sea, la parte espiritual, la parte que le dio la deidad. El Hijo de Dios está viendo la parte azul, el Rey que lo está viendo de púrpura, y él no estaba vestido, pero lo reconoció. ¿Quién te reveló eso? Si yo Padre, te alabo que escondiste estas cosas de los hombres, pero se las revelaste a uno como Pedro, que es un niño. Él sí pudo ver que yo soy el Rey. Entonces todos los que lo podían ver como Rey, Jesucristo alabó su fe. Mire Mateo capítulo 7. Por eso estoy diciendo que hay personas que no quieren oír, no quieren obedecer. Él acababa de decir esto que les acababa yo de decir, que para qué me dicen Señor, Señor, si no van a obedecerme. Y que lo comparaba al que obedece con el que no obedece. Y tan pronto termina esos dos cimientos, salió y dijo, en el capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y postrado delante de él, dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendiendo su mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Eso no es la palabra de un rey? Yo quiero. Así que, ¿quién puede decir, Señor, si quiere? Pues no le está reconociendo el poder y la autoridad que tiene. Yo quiero, sé limpio. ¿Quién puede decir eso? ¿No lo dice un rey? Un rey solamente puede decir eso. ¿Cómo puede calmar la tempestad? Pues porque es el Hijo de Dios. Mire, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús a Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, uno de los que lo crucificaron, de los soldados romanos, centurión, diciéndole, Señor no se lo dice a cualquiera, ¿sí? Mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Si digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto Dios, que ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Más qué? Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿No dijimos la semana pasada que lo va a echar afuera porque no está vestido? Porque no puede reconocer que Él es el rey, Él es el sacerdote. Él es sacerdote y es rey. Es que el hecho de que sea sacerdote y rey es es un de todito, digámoslo así, que es el Hijo de Dios. Para nosotros tiene la deidad, o sea, tiene la naturaleza divina. Su sangre no es de este mundo. Ya todo lo que hemos predicado este año. Por eso les decía que los primeros 3 meses de la predicación, cuando comenzó la iglesia, fue solamente Mateo capítulo 16, versículo 13. Y luego durante todo el año que siguió, que mi espíritu sea santo. Y luego el año pasado fue que conozca el reino de los cielos y ahora diga, conozca a Jesús y ámelo y sírvalo. Porque la intención de la iglesia es que nosotros conozcamos a Jesús siendo santos, pero sirviéndole a Él como rey. Pero solamente lo ve como Salvador, entonces lo ve como, no, Dios hace todo por mí, Dios haría todo lo vuelven a Dios, a Jesucristo un esclavo de todos los deseos, sin entender que Jesucristo dijo, hágase tu voluntad como en los cielos así en la tierra.
Entonces nosotros deberíamos, Señor, yo quisiera hacer la voluntad de Dios. O sea, yo quiero obedecer. Adán desobedeció, Abraham obedeció. Yo quisiera ser como Abraham, que obedece sin saber ni siquiera dónde me va a llevar. Yo sé que voy a ir al cielo. Abraham no sabía cuál era la tierra prometida, sin embargo abandonó todo para seguir a donde Dios le había dicho. Nosotros estamos dejando este mundo para entrar al reino de los cielos que no conocemos, pero estamos persuadidos que Jesucristo fue quien nos mostró el camino para ir allá. Para terminar, Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo desde el 11. Exhortación para la iglesia de parte del apóstol Pablo, del pastor. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. O sea, la confesión de que Jesús es el Rey. Más adelante lo confirma, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Que vuelvo a repetir: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guarde ese mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, al cual sea honra y el imperio para siempre. Amén. Él está reconociendo primero como Rey. Primero como Rey, primero como Señor. Sí, es el Rey que nos salvó. La semana entrante y la otra semana vamos a ver un poquitico más adelante de esta primera etapa, que es, ya vemos aquí, para poder entrar, para tener comunión con Jesucristo, para poder entrar en su reino, tenemos que verlo como Rey, como lo vio Mateo, como lo vio Pedro. Si usted lo puede ver como Rey, entonces Él puede ser su Salvador, porque solamente un Rey podría salvarlo. ¿Sí? Predica también para la semana entrante. Pero la iglesia está fundamentada sobre la confesión como Pedro: Jesucristo es el Rey, es el Señor. Es preferible reconocerlo ahora como el Señor de los cielos y la tierra, que también salva, y no como el Señor de los cielos y la tierra, que me puede lanzar al infierno. Es mejor. Muchos lo reconocerán cuando van a ser lanzados. Vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias por esta oportunidad preciosa y bellísima que tú nos has dado de recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos reconocer que tú eres el Rey, Señor, que tú eres el soberano, que ante todo eres el Rey, Señor. También eres nuestro Salvador, pero es muy importante, Señor, entender que tú eres el Rey, que tú eres el que reinas por siempre y reinarás para siempre, que ahorita has manifestado el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre, pero tú eres el Rey, Señor. En tu mano, Señor, están todas las estrellas, las estrellas a tu diestra, Señor, y también está el candelabro de oro, Señor. Ayúdanos para que podamos entender quién eres tú, Señor. No solamente entenderlo, sino verte y obedecerte. Que no seamos de los que escuchamos y no obedecemos, sino que seamos de los que escuchamos y obedecemos, Señor. Porque ante ti es que se doblará toda rodilla, y nosotros para obediencia, más otros para perdición. Ayúdanos, por favor, para que no salgamos delante de ti avergonzados, porque hay otros que no quieren que tu palabra los gobierne, que no quieren obedecer a tu palabra, y serán decapitados delante de ti, Señor, en la segunda venida, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no seamos cortados delante de ti por no haber querido obedecer a tu palabra del mandamiento. Que reconozcamos primero que tú eres el Rey que gobierna los cielos y la tierra. Gobierna mi espíritu con tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayude, que nos podamos arrodillar ante tu palabra y obedecerla. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos para que no blasfememos al Espíritu Santo, para que nosotros obedezcamos a tu palabra con reverente sumisión y obediencia, Señor. Guíanos por el Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.